Bienvenidos, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios que Él nos concede la vida para estar nuevamente reunidos y poder continuar aprendiendo más del Señor. Esta es ya la primera jornada de esta conferencia celular del año 2024, con el deseo siempre, hermanos, de poder entregar elementos, herramientas que puedan ser útiles para cumplir con la gran comisión que el Señor nos ha entregado. Vamos a orar para pedirle al Señor que Él bendiga nuestras vidas a través de su palabra, y también vamos a orar por las peticiones de oración que han enviado. Señor que estás en los cielos, gracias por el privilegio que nos concedes de estar reunidos con el propósito, Señor, de conocer más de tu palabra. Gracias porque tú eres quien siempre, Señor, nos hablas, quien nos instruye, quien nos enseña. Estamos aquí, Padre, porque queremos servirte cada vez más. Y tú, Señor, eres quien tiene la palabra adecuada, la palabra certera, y es lo que nos convoca en este lugar. También queremos pedirte por las diversas necesidades que hay en medio de tu pueblo. Te rogamos que tú, Señor, puedas responder a cada necesidad que hay en medio de la congregación. Trae, Señor, una respuesta. Manifiéstate para que así tu pueblo pueda reconocer que tú siempre estás con tu oído atento a nuestro clamor para responder a nuestras peticiones. Ponemos ahora nuestro corazón en tus manos para que sea tu palabra la que nos instruye y nos forme, y lo más importante, que lo que vamos a escuchar podamos llevarlo a la práctica. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Hermanos, abramos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1. Ahí vamos a leer un par de versículos que nos van a servir como punto de partida para la enseñanza que recibiremos en esta ocasión. Bien, dice la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Solo eso, hermanos, vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. El año pasado, hermanos, si usted estuvo presente en la conferencia y si tiene fresca su memoria, recordará que estuvimos hablando sobre el tema de hacer discípulos, que de alguna manera ya lo habíamos mencionado en conferencias anteriores, aunque no de una forma tan
específica como lo hicimos el año pasado. La razón de habernos enfocado en el tema de hacer discípulos fue porque veníamos saliendo de la pandemia y bueno, yo le mencionaba el año anterior que ha sido un fenómeno mundial, casi universal, el hecho de que la pandemia lo que produjo fue un marcado debilitamiento en la asistencia a las iglesias y todas aquellas expresiones de espiritualidad que el ser humano tiene. Cuando hablo de iglesias, no solo me estoy refiriendo a nuestras iglesias de nuestra misión, las cuales evidentemente fueron afectadas, pero eso también ocurrió con otras denominaciones. Hubo iglesias que tuvieron que cerrarse. Al menos, hermano, yo acá en el país conozco 3 iglesias que fueron cerradas durante la pandemia. Ya no fue posible volver a reabrirlas. Es decir, fue un retroceso en esos casos, podríamos decir, del 100%, porque las iglesias dejaron de existir. Y otras que pasaron diferentes situaciones de dificultad. Pero también les he comentado, hermanos, de que este es un fenómeno no solamente en El Salvador, es un fenómeno del mundo, en todo el planeta sucedió lo mismo. Desde Japón, podríamos decir, hasta los países más occidentales de Europa, desde el norte de América hasta el sur, Australia, África, es un fenómeno mundial. Pero lo más interesante es de que no solo es un fenómeno cristiano o evangélico, porque también ocurrió en la iglesia católica, ha ocurrido en las iglesias protestantes. Pero aún más allá de las expresiones cristianas, también es algo que afectó otras expresiones de espiritualidad, como el Islam, como el budismo, como el hinduismo, como el zoroastrismo. Es decir, todas aquellas expresiones que de alguna manera el hombre pone en práctica en su búsqueda de Dios, fueron afectadas por el tema de la pandemia. Y en todos los casos y en todas las expresiones que le he mencionado, en todas fue un retroceso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? O sea, no estamos hablando, hermanos, de una crisis de la iglesia evangélica o una crisis del cristianismo, sino que es una crisis de la espiritualidad humana. O sea, es un fenómeno que hasta el día de hoy todavía no se le ha encontrado una respuesta adecuada. Como es algo que ha impresionado, hay muchas universidades, centros de estudio que están haciendo investigaciones sobre qué es lo que pasó. Hasta ahora, hermanos, de lo que yo he podido leer, porque es un tema que también a mí me interesó mucho desde el principio y le he estado dando seguimiento, y lo más cercano, diría yo, a una explicación es un documento que me envió otro hermano. Es un documento muy académico, pero resumidas cuentas, lo que está diciendo este documento es de que se trata de una crisis de la espiritualidad humana, pero que es provocada por la secularización que se ha dado en el pensamiento, en la cultura, en las diversas sociedades. En la medida que las concepciones laicas han ido avanzando, entonces las personas, sin que nos demos cuenta, cada vez nos hemos ido secularizando más y más y más. Incluso nosotros. Porque prueba de ello es de que hay gente nuestra que no volvió.
La semana anterior estaba platicando con un pastor de una de nuestras filiales acá en el país y estábamos hablando de otros temas, pero él sacó y entonces él me comenzó a comentar cómo durante la pandemia me dice, yo estaba feliz, me dice, porque transmitíamos, me dice, a través de las redes, como lo hicieron muchas iglesias, ¿verdad? Y muchos predicadores. Entonces yo veía, me dice, que la cantidad de personas que estaban escuchando lo que yo decía era un número superior a todos los líderes que yo tenía, me dice. Y en cada una de estas casas que se conectaba, me dice, no solo era una persona que estaba escuchando, mínimo era su familia. Pero él me dice, pero además algunas veces invitaban a otros vecinos, porque él podía ver a través de las cámaras. Entonces él llegó a pensar, usted sabe que eso duró varios meses, pero él llegó a pensar en el proceso. Entonces dijo, bueno, ahora estamos más grandes que nunca, porque la cantidad de reuniones que habían a través de las redes y que él les estaba enseñando directamente era muy por arriba de lo que históricamente en esta filial él había tenido como células o líderes. Entonces él dijo, bueno, el día que podamos abrir de nuevo el edificio, vamos a tener un crecimiento impresionante. Pasaron los meses del confinamiento y cuando llegó el momento, y él me decía estas palabras, cuando tuvimos el primer culto, me dice, yo me fui de espaldas. Me fui de espaldas, me dice, porque casi nadie vino. Entonces yo me comencé a preguntar, me dijo él, ¿cómo era de que ahí en la red yo tenía cientos de reuniones y miles de personas oyendo, y cuando se abre el culto, esas fueron las palabras de él, yo me fui de espaldas, me dice, cuando vi que la gente no venía? ¿Y sabe qué? Me dice, ya no vino ni el coordinador de diáconos. Y casi no vinieron diáconos, me dice. Entonces, como no apareció, me dice, el coordinador de diáconos, entonces yo le dije a los diáconos, miren, vengan directamente a mí. Entonces el hermano que es pastor de la filial, entonces los diáconos llegaban, que no eran muchos tampoco. Entonces llegaba un diácono y le decía, hermano, ¿y qué voy a hacer? Como no estaba el coordinador. Entonces dice que él se ponía a ver ahí donde había necesidad, le decía, usted vaya allá. Y me dice, así, verbalmente, de acuerdo cómo era la necesidad, yo los iba ubicando, me dice. Y el problema es de que usted sabe de que nosotros trabajamos en que los que tienen privilegios dentro de la iglesia es porque tienen privilegios también en las zonas. Entonces no solo eran diáconos que no estaban llegando, eran líderes que no llegaban, y no han llegado todavía, no han vuelto. Y él me dice, actualmente, me decía la semana pasada, yo calculo, me dice, que en asistencia estamos como el 50% de lo que teníamos, ya después de 4 años, me parece que va a ser hoy en marzo. Entonces, lo que dice este estudio del cual hablaba es de que cada vez la humanidad se ha ido secularizando, y como digo, nosotros mismos los evangélicos, porque si uno diría, no, nosotros los evangélicos, nosotros somos apegados a la palabra, nosotros no nos dejamos secularizar, entonces ¿por qué es que no están aquí? Bueno, ante este hecho, hermano, fue que el año pasado yo le planteaba que en ese momento no había todavía estos estudios que se han dado durante este año. Entonces yo le decía, como no hay explicación, yo le decía, yo tengo una idea, ¿verdad? Que no la puedo probar, pero que la lógica le dice a uno. Y es que las personas que se alejaron es porque no tenían un auténtico compromiso con Cristo. Entonces dijimos, lo que está fallando es la manera como nuestra gente se compromete con Jesús, pero eso tiene que ver directamente con el tema de hacer discípulos. Si la gente no tiene un auténtico compromiso con Jesús es porque hemos fallado en la manera como les hacemos discípulos. Por eso es que el énfasis el año anterior fue el de hacer discípulos. Y espero, hermanos, de que hoy que se está cerrando ese ciclo,
haya sido un poner en práctica lo que se dijo, que hayamos podido generar nuevos líderes. Y como yo lo decía el año pasado, líderes a prueba de pandemia, que tengan un verdadero seguimiento de Jesús. Bien, pero llegados a este punto, y como acabo de decirlo, ya casi vamos a 4 años de que vino el confinamiento. Entonces aquí la pregunta sería: ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando que regresen los que estuvieron con nosotros pero que ya no están? ¿O ya no va a regresar nadie? Esas preguntas, hermanos, ninguno de nosotros las podemos responder. Pero hay que abrir un nuevo ciclo entonces. Y el nuevo ciclo es, hermanos, que bueno, si alguien va a regresar, las puertas están abiertas, puede venir cuando quiera. Y si usted se encuentra por ahí algún hermanito o hermanita que estuvo en la iglesia, usted lo puede saludar, lo puede invitar, lo puede animar a venir. O sea, eso no hay que dejarlo que hacer. Pero el énfasis debemos hacerlo en aquellos que todavía no conocen a Jesús. Tenemos que enfocarnos en ellos. Entonces, de lo que estamos hablando es de que, sin perder el énfasis de hacer discípulos, el propósito de esta conferencia de este año es el de poder rescatar el valor y el énfasis en el evangelismo, que usted sabe que es uno de los 3 componentes de la célula, pero que muchas veces es descuidado, porque es mucho más cómodo dedicarse en la célula a tener comunión, a compartir, a platicar, a tener un refrigerio, sin tener que estar invitando personas. Hay células, hermanos, que tienen años de no tener ningún invitado. Entonces lo que está fallando es el tema del evangelismo, de alcanzar a otros para Cristo, que es una de las razones básicas de por qué existen las células. Lo que da el crecimiento no es que una iglesia sea celular. Lo que da el crecimiento es de que esa iglesia celular use las células como su método de alcance de los perdidos. Entonces, eso es algo que no hay que olvidarlo, no hay que dejarlo de lado. Entonces, como se trata de alcanzar a otras personas para Cristo, entonces nuestro énfasis tiene que ser ese ahora. Como le digo, ya no estar tan preocupados por el hecho de que si el fulanito o la menganita volvió o no volvió, o si va a volver o no va a volver. Me dijo que en diciembre, luego me dijo que en el nuevo año, hoy dice que después de Semana Santa, y así va, ¿verdad? Pero hay otros que están sedientos de Cristo. A veces, hermano, uno puede decir: es que, ¿y a quién voy a evangelizar si toda la gente es cristiana o caída? Es cierto de que ahora hay porcentajes importantes de la población salvadoreña que se manifiestan y se expresan a sí mismos como evangélicos, pero realmente tienen un conocimiento de Jesús como deberían tenerlo. Realmente están siguiendo a Jesús, realmente están viviendo para Él. O son personas que, aunque están dentro de las iglesias evangélicas, todavía necesitan ser alcanzadas para Cristo. Y no solamente ellos, sino que hay personas, en verdad, hermanos, que nunca han estado en una iglesia evangélica, que nunca han tenido una presentación clara del mensaje del evangelio. Y estoy hablando acá de nuestra ciudad, de muchas veces de las personas que están cerca de nosotros, que van en el autobús con nosotros, que viven en el mismo vecindario, que trabajan con nosotros, que estudian con nosotros. Es decir, personas con las cuales interactuamos y que no tienen conocimiento de Jesús. Siempre hay personas a las cuales podemos alcanzar con el evangelio. Pero una cuestión importante de la salvación de los perdidos la encontramos en este pasaje que hemos leído en esta ocasión, donde se nos habla del privilegio de ser hijos de Dios. Pues dice el versículo 12 que a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está hablando ahí del nuevo nacimiento. Está hablando de creer en el Señor. Entonces, a los que creen a la palabra, Él les da la autorización, la potestad, dice aquí la Reina Valera, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Pero note el siguiente versículo. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es decir, la conversión de una persona no depende ni de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre. Nosotros quisiéramos poder tener la facultad de cambiarle el corazón a los incrédulos para que crean y sean hechos hijos de Dios. Pero usted sabe de que uno está limitado. Uno lo que hace es presentar la palabra, pero uno ya no puede hacer más. O sea, uno no puede obligar a las personas. Usted puede obligar a una persona y amenazarlo con algo y decirle, mira, si no pasas a recibir a Jesús hoy, te va a pasar tal cosa. Entonces, bajo la amenaza, la gente puede venir, pero está viniendo por miedo, porque está amenazada, no porque está teniendo una verdadera experiencia de conversión. Porque los que son nacidos de Dios, los hijos de Dios, no son engendrados por voluntad humana, no son engendrados por voluntad de carne. Es algo que el ser humano no puede hacer. Pero dice el versículo, no engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De quién es el que produce la conversión? Es Dios. Y si Dios no la hace, hermanos, nosotros no podemos hacer nada más. Nuestra responsabilidad es hacerlo de la mejor manera, presentar el mensaje de la manera más clara, más sabia que podamos. Pero hasta ahí. Si Dios no toca los corazones, si como ocurrió con Lidia en Filipos, si el Señor no le abre el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, ella no hubiera podido creer. Es Dios quien abrió su corazón. Es Dios que, según la carta a los Efesios, dice que nos regala la fe. Porque la fe, dice, no es algo nuestro, es un don de Dios. O como lo dice la carta a Timoteo, que el arrepentimiento es algo que Dios nos concede. Si Él nos concede arrepentirnos, entonces tenemos arrepentimiento. Si no nos concede el arrepentimiento, no vamos a tener arrepentimiento. De todo está en Dios. Y si todo está en Dios, todo depende de Él. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para poder alcanzar a otros para Jesús? Lo que podemos y debemos hacer es entonces rogar al Señor de la mies, que si Él es el único que transforma los corazones, que si Él es el único que puede conceder el arrepentimiento y es el único que puede dar el regalo de la fe, entonces que lo haga. Como dije, nosotros tenemos que presentar el mensaje de la mejor manera, de la manera más clara, más persistente, más repetitiva. No tenemos que cansarnos. Pero habiendo hecho nuestra tarea, lo único que queda es ir a las rodillas y orar al Señor y decirle: tú que eres el único, porque nadie te va a recibir como Salvador para ser hecho hijo, porque estos hijos no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino que de ti, Señor. Entonces eres tú quien tiene que hacerlo. La oración es entonces, hermanos, el tema inicial cuando se habla del evangelismo. Más allá de las técnicas, más allá de los mecanismos que uno pueda tener para presentar el evangelio, más allá de que quizás usted fue vendedor y como vendedor es bueno para argumentar, es bueno para persuadir a la gente, y usted podía venderle baterías a gente que ni las necesitaba. Algunos creen que porque tienen esa habilidad también van a poder ganar para Cristo, y que van a agarrar a una persona y que la van a persuadir. Podrás venderle baterías, pero que sea un verdadero hijo de Dios, eso no es de voluntad humana ni de habilidad humana, sino de Dios. Es Dios quien lo hace. De ahí la importancia que la oración sea un elemento fundamental. Ahora, lo que estoy diciendo, hermanos, es algo que usted sabía desde hace años. Que si queremos conversiones hay que orar por ellas. O sea, esto usted lo sabía de hace ratos. Y usted diría, vaya, qué novedad con lo que salió el hermano. Pero el punto es este: si tanto lo sabemos, si es tan conocido para nosotros, entonces ¿por qué no lo hacemos? Porque esa es la realidad, que no lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Muchas veces, hermanos, es porque no sabemos cómo pedir la conversión de las personas. Y cuando digo que no sabemos cómo pedir, me estoy refiriendo no solo a que no sabemos cuáles son los temas de oración que debemos tener por los perdidos, sino que además no sabemos de maneras como realizar y mantener esa experiencia de oración. Entonces quiero hablarle en primer lugar de algunos temas que uno tiene que tener en oración para poder tener conversiones. ¿Por qué las personas no quieren venir a las iglesias? Usted sabe que si hay un partido de fútbol importante, o sea, la gente no solo va, paga por ir. Compran, hermano, las entradas con anticipación. Pero venir a la iglesia es gratis. No se paga nada, las puertas están abiertas. Hay un asiento aquí para todo el que quiera venir, y si se acaban se ponen más. Pero entonces, ¿por qué la gente no viene? Las personas, hermanos, no vienen simple y sencillamente porque no les interesa a Dios. No les interesa lo que Dios tenga que decir, lo que la Biblia dice. Las personas no tienen sed de Dios. Las personas están sedientas de diversión, de fútbol, de música, de playa. Allí donde usted ve a las personas, ¿a dónde ve las personas usted? La ve en los centros comerciales. De eso tiene sed la gente, que aunque no compren nada, pero ahí les gusta andar abriendo la boca. Es cierto. Entonces, la gente tiene sed de centros comerciales, de playa, de fútbol, de música, de discotecas, de conciertos y no sé de qué cosas más. Ahí donde ve los grupos de gente, eso es de lo que la gente tiene sed. Entonces un tema de oración que nosotros debemos tener es pedirle a Dios que Él ponga en las personas sed de Dios, que puedan tener sed de Dios, que puedan verdaderamente ansiar el tener a Dios. ¿Qué fue lo que nos movió a nosotros en algún momento de nuestra vida a ir a la iglesia? O acercarnos a Dios, o leer la Biblia, como haya sido. Fue una necesidad que experimentamos. Y era una necesidad, hermanos, mortal, por llamarla de alguna manera. Alguna vez le he contado, hermanos, de que cuando yo llegué al evangelio solo tenía 17 años de edad. Hoy me doy cuenta que era un adolescente. Hasta hoy caigo en la cuenta que era menor de edad yo todavía. Pero usted sabe que a los 17 años uno no está pensando en morirse. O sea, yo jamás había pensado en eso. O sea, yo decía, ay Dios, de aquí a que me muera falta
Ese es el pensamiento del adolescente. Pero cuando yo llegué a tener algún conocimiento de la palabra, ya le he contado, y fui por primera vez a una iglesia evangélica. La semana que pasó, después de ese domingo, que por primera vez en mi vida yo fui a una iglesia evangélica, hermano, yo sentía que me moría. Allí sí me preocupé. Allí sí yo tenía temor de morirme. Por eso le estoy diciendo que es una sed de Dios mortal. Porque yo no sabía, hermano, de que en días de semana había cultos. Como yo estaba acostumbrado a la iglesia católica, entonces ahí el tema es el domingo, la misa del domingo. Entonces yo pensaba que había que esperar hasta el otro domingo. Si alguien me hubiera dicho, mire, ahora mismo usted puede ir a la iglesia, que hay culto y ahí puede recibir a Jesús, yo hubiera ido corriendo. O si alguien me hubiera dicho, mire, no necesitan ir a la iglesia, aquí póngase de rodillas y reciba a Jesús, yo lo hubiera hecho de inmediato. Pero yo no sabía eso. Yo no sabía, según yo tenía que esperar al otro domingo. Y yo decía, y de aquí a que llegue el domingo, y si me muero para entonces. Y me entró una ansiedad mortal, que yo sentía que me moría. Y yo me recuerdo que me encerraba en un cuartito que había en la casa, cerraba, trancaba, y yo me ponía de rodillas y yo decía, mira, Señor, yo sé que no me oyes, porque yo estoy en desobediencia, yo no soy un hijo tuyo, no soy un creyente, entonces sé que no me oyes. Pero por si acaso, le decía, por si acaso me estás ayudando o oyendo, solo te pido una cosa, que me des vida para llegar al domingo. Dame vida para llegar al domingo, porque si yo logro llegar al domingo, ese día yo me entrego a ti. Pero era un terror, un miedo de morirme. Por eso le estoy diciendo, es algo sobrenatural que Dios hace, que pone una sed mortal. Eso es lo que tenemos que orar. Eso es lo que tenemos que hacer. La gente, usted sabe, hoy en día hay mucha gente que, como el tema de las redes, ¿verdad? Cualquier locura que diga alguien por allá se riega y la gente lo toma como verdad. Entonces muchos andan repitiendo cosas como cuando hablan de Dios dicen el amigo imaginario, y como es que tú andas creyendo en una persona que no existe, que tú le imaginas. Eso es lo que dicen ellos. Pero la cuestión es de que, bueno, entonces tú crees que mi amigo es imaginario, ¿no? Vaya, entonces está bien, yo voy a orar por ti para que te arrepientas. Y comenzamos a orar, Señor, a esta persona dale sed de ti, dale una sed mortal de ti, dale sed más que al agua, más que a la comida, más que a todo lo que esta persona desea, que te desee a ti, que sea como el siervo que brama por las corrientes de agua porque quiere encontrarse contigo, y va a ver si Dios no responde a su oración. Y no importa que la otra persona diga, no quiero que ores por mí, y no perdas tu tiempo orando, porque yo no voy a creer. Pero eso no está en él, es Dios quien lo decide. Entonces ese tiene que ser un tema de oración. Pedir para que las personas tengan sed de Dios, que tengan sed de Dios. En segundo lugar, ¿por qué las personas no vienen a Jesús? Porque ellos mismos se ponen muchas barreras. ¿Qué barreras? Cosas como, por ejemplo, es que yo no voy a poder cambiar, es que mi familia es así, es así, es que mis amigos yo no los puedo dejar, me van a andar molestando. O alguien podrá decir, es que mire, yo estoy enfermo, soy alcohólico, entonces esta enfermedad nadie me la ha podido quitar, y yo, alcohólico, no puedo ser un seguidor de Jesús. Entonces, son barreras que la gente levanta. Entonces nosotros tenemos que orar para que esas barreras sean derribadas, para que las personas ya no tengan más excusas, para que las personas no estén pensando en qué va a decir mi familia, qué van a decir mis amigos, preocupado por qué va a decir el borracho que tiene de amigo, preocupado por el adúltero que dice que es su compadre. Imagínense lo que le preocupa a la gente, olvidando y dejando de lado las palabras del Señor, quien dijo, quien me niegue delante de esta generación adúltera y pecadora, yo también lo voy a negar delante de mi Padre, delante de sus santos ángeles. Pero aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante de mi Padre, delante de los ángeles. ¿De qué prefiere el hombre? ¿Quedar bien con el compadre alcohólico
mujeriego o quiere quedar bien con Dios y sus ángeles? Tenemos que pedirle a Dios que rompa las barreras, que la gente deje de andarse ya con excusas y que no sé si voy a poder, no sé si voy a perseverar, no sé si voy a cumplir. Todas esas son puras excusas, barreras que las personas ponen. Pero entonces, así como los muros de Jericó cayeron, nosotros también oremos: Señor, derriba estas fortalezas, derriba estas barreras que las personas tienen, derriba, Señor, todas las justificaciones, las ideas, las excusas que las personas ponen para no creer, para que así la gracia de Dios se pueda manifestar en ellos y puedan ser añadidos a la iglesia y ser salvados. Eso es lo que hay que orar. Porque claro, si su oración simplemente es: Señor, salva a los perdidos, solo tú los puedes salvar, Señor. Salva a los perdidos. Salva a los perdidos, Señor. Pues sí, entonces, salva a los perdidos. Ya no hayamos que decir. Pero hay temas específicos de oración, como acabo de mencionarlo. Señor, a esta persona ponle sed. Yo quiero verlo sediento de ti, necesitado, en ansiedad, en angustia mortal, buscándote. Señor, derriba las barreras, las excusas, los argumentos que esta persona tiene. Eso es lo que Pablo decía, que nosotros tenemos armas espirituales a diestra y a siniestra, decía, con las cuales derribamos argumentos. Entonces nuestras armas es la oración, es la palabra de Dios. Que la gente invente las excusas y las chifladuras que quieran volver virales. Nosotros en lo que tenemos que insistir es: Señor, derriba las barreras, derriba las barreras, derriba las barreras. Y esa es una oración que si es perseverante, será como la oración de la viuda de Lucas 18. Se recuerda que aunque el juez era un hombre que no temía a Dios, ni temía al hombre, ni le importaba la vieja viuda, pero esta mujer insistía todos los días llegaba: hazme justicia de mi adversario. Y entonces el juez se cansó y dijo: esta mujer no me va a dejar comer ni dormir a gusto, le voy a dar lo que ella pide, porque si no me va a colmar la paciencia. Y se lo concedió. Y Jesús dijo: ¿oyeron? ¿Se dieron cuenta? Que por la insistencia de la mujer, este hombre que no temía ni a Dios ni al hombre, ni consideraba a la pobre viuda, pero le dio lo que pedía por su insistencia. Cuanto más, dijo el Señor, vuestro Padre no dará a sus hijos que claman a Él de día y de noche lo que le piden. Si el juez injusto lo hizo, cuanto más el juez justo del universo no lo hará. Pero debemos ser perseverantes en pedirle al Señor que derribe las barreras que la gente inventa. Otro tema, hermanos, de oración es el hecho que tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para hablar a las personas, de la manera correcta. Porque a lo mejor la manera como le hablaron a usted funcionó para usted, pero que haya funcionado para usted no significa que va a funcionar para todas las personas. Creo que alguna vez ya les he contado el caso de un hermano que hoy es un pastor nuestro, de una filial nuestra. Pero él me contó cómo fue su conversión, que llegó un hermano también de una filial nuestra, llegó evangelista. Bueno, la esposa de él era la que ella iba a la iglesia, pero este hombre no iba. Entonces era un joven de la iglesia, fue a visitarlo, a evangelizar al hombre. Y el hombre lo recibió en la casa. Él era alcohólico, mal hablado y todo eso, pero lo recibió. Y le estuvo hablando y hablando y hablando de Cristo, pero el hombre cerrado, decía: no, yo no necesito de la iglesia. Ay, si esta quiere ir, que vaya, yo no me opongo, yo la puedo dejar a la iglesia, yo la puedo ir a recoger, pero yo no voy a ir. Entonces este jovencito se fue molestando, hasta que finalmente le dijo: mire, dijo, usted es un desgraciado, le dijo, porque usted lo que necesita es a Jesús, pero no se da cuenta que su vida es una desgracia. Y el hermano, que hoy es pastor, ¿verdad?, pero en ese momento no era nada, él me dice: mire, yo sentí una cosa caliente que me iba subiendo por las orejas, me dice.
Y a mí me daban ganas de agarrar a este muchacho y tirarlo a la calle. Me dice, porque ¿cómo era eso? Que llegaba a insultarme a la casa. Entonces dice que se puso en pie y le dijo, pues mucho gusto de que haya venido. Tal vez en otra ocasión seguimos hablando, y lo fue sacando poco a poco. Lo sacó cortésmente, pero lo sacó de la casa. Pero esa noche él se quedó pensando. Primero enojado, me dijo desgraciado, pero se puso a pensar y a valorar su vida y cómo él vivía. Y dijo, de verdad, mi vida es una desgracia. Soy un desgraciado. Eso lo llevó a la conversión. Eso fue hace décadas, hermano. Y hoy, como le digo, él es un pastor que también ya tiene, yo calculo, unos 30 años de ser pastor de una de nuestras filiales. A él le funcionó que le dijeran desgraciado, pero eso no significa de que va a funcionar con los demás. A lo mejor si usted usa una expresión para alguien, va a terminar en el hospital, ¿verdad? Con fracturas maxilofaciales. Entonces, hay que tener sabiduría. La palabra adecuada para cada uno, que uno no sabe cuál es esa palabra, hermano. Me estoy recordando de un hermano que ya está con Cristo, porque él ya era anciano. Él se congregó aquí. Estoy hablando hace años atrás. La hermana, igual, ¿verdad? La misma historia siempre. La hermana era la que venía a la iglesia, pero su esposo nunca quiso venir. Pero en cierto momento su esposo se puso mal del corazón. Creo que tuvo como 3 infartos, algo así. Entonces la hermana estaba preocupada porque me decía, mire, mi esposo se va a morir y él se va a ir sin Cristo. ¿Podría ir usted? Me dice, a hablarle un día. Sí, le dije yo, y fui a la casa de la hermana. Ahí estaba ella y ahí estaba él. Entonces él estaba en su habitación porque estaba muy mal de salud, y la hermana lo fue a llamar. Entonces él venía, pero yo vi que él venía así con mucha dificultad y se sentó en un sillón, casi se dejó tirar al sillón, ¿verdad? Porque estaba muy mal. Y entonces yo lo saludé, me presenté con él y comencé a hablarle. Bueno, él comenzó a contarme primero, mire, fui donde el doctor fulano, o sea, una eminencia, y él me dijo que yo ya no tenía solución. Fui donde el otro cardiólogo, otra eminencia también de aquí de El Salvador, en esa época, y me dijo que mejor hiciera mi testamento. Entonces me dice, ya no me han dado esperanza de vida, entonces aquí estoy. Entonces yo le dije, pues mire, el único, le dije yo, que puede salvarle y darle vida es Jesús. Y él se me quedó oyendo y me dijo, usted me dice, quisiera orar por mí, me dice, para que Dios me ayude con mi salud. Y le dije, sí, Dios no solo puede ayudarle con su salud, le dije, Él lo puede sanar. Ah, pues eso, me dijo, ore para que Él me sane. De acuerdo, le dije, yo lo hago en este momento. Pero le dije, si usted quiere que el Señor le sane, primero usted tiene que dejar que Jesús entre en su vida. Porque eso es como que si usted llamara a un médico, le digo, que quiere que le ayude con su salud, pero usted no lo deja entrar a su casa. Ese médico, muy buen médico podrá ser, pero no puede hacer nada si usted no le abre la puerta para que lo examine, diagnostique qué tiene y que le pueda dar una solución. Entonces usted tiene que recibir a Jesús. Pero me dice, no, es que yo no quiero recibir a Jesús. Yo lo que quiero, me dice, es que solo ore para que Él me ayude con mi salud. Y yo, hermanos, hasta esa experiencia yo había tenido eso como norma, ¿verdad? O sea, una persona que no quiere recibir a Jesús, ¿cómo se va a orar para que sea sanado si no quiere recibir al sanador? Entonces yo le insistía. Entonces la hermana de aquí de la iglesia, la esposa, él se puso en pie y se fue detrás del sillón de él. Y mientras yo le estaba diciendo, pero tiene que recibir a Jesús, ella me hacía señas, medio le entendí, que lo que ella me quería decir con señas para que su esposo no oyera era, mire, no importa que no quiera recibir a Jesús, pero él quiere que ore porque está por su salud. Ore aunque sea por eso, hermano. Y la hermana llorando detrás, haciéndome señas. Entonces yo le entendí. Entonces dije, bueno, pobrecita la hermana, llorando, ¿verdad? Está bien, le dije, voy a orar por usted. Y oré.
no pasó mayor cosa, ¿verdad? Simplemente oré y le dije, yo voy a venir otro día a visitarlo y vamos a seguir platicando. Sí, me dice, como la semana siguiente creo que llegué. Y cuando llegué, le dije a la hermana, Dios la bendiga, aquí vengo a visitar a su esposa. Sí, pase adelante, me dijo, y me sentó. Y le dije, ¿y su esposo? No está, me dijo. ¿Cómo que no está? Anda en la finca, me dice. ¿Qué? Le dije. ¿Y qué anda haciendo? Se fue a trabajarme y que nos estaba muriendo. Ya va a venir, me dice, porque él sabe que va a venir, me dice, ya va a venir y él le va a contar. Y cabal, el momento iba entrando en su casa, él andaba manejando, se bajó del vehículo, llegó y me saludó, pero era diferente, era un hombre cambiado, me dio la mano fuerte, se había puesto sus botas de esas que para ir al campo y se sentó. Y yo estaba asombrado, bueno, lo dejé hablar a él. Y me dice, ¿sabe qué pasó? Me dice, ese día que usted oró por mí, yo no quise decir nada, me dice, pero desde que usted oró, porque yo, me dice, veía ya así oscuro, con poca luz, pero desde que usted oró yo comencé a ver que las cosas se aclaraban, veía más claro, más claro, más claro. Usted se fue, me dice, y yo seguí viendo más claro, más claro. De repente comencé a sentirme bien. Entonces ya fui a trabajar, vengo de trabajar. Sí, le dije, me acaba de decir su esposa. Entonces yo creo que algo ha ocurrido. Entonces me dijo, yo le dije, entonces hoy sí quiere recibir a Jesús. Sí, me dice, quiero recibir a Jesús. Pero aquí está el punto, porque recuerde que estamos hablando de las palabras adecuadas. Entonces me dijo, ¿sabe por qué quiero recibirlo? Me dice, porque yo le conté a usted que yo fui con el doctor tal y me dijo que no tenía remedio. Fui donde el otro cardiólogo, me desahució. Fui donde el otro cardiólogo, me dijo que hiciera mi testamento. Todos me hablaron de muerte, pero ese día que usted vino, usted me dijo que Jesús podía darme vida. Usted es la única persona que me ha hablado de vida. Por eso yo quiero recibir a Jesús. Y lo recibió. Recibió a Jesús. Él vino a la iglesia. Después de eso, hermanos, él vivió, creo que unos 3 años más. Y luego tuvo otro infarto que ya fue el definitivo. Pero ese era el deseo de la hermana, ¿verdad? O sea, bueno, si el Señor me lo quita, que se vaya con Cristo. Y así fue. Se lo llevó el Señor hace años ya. Pero note, entonces, una palabra que yo le dije, hermano, quizás sin pensar mucho. Pero eso que yo le dije, el Señor lo puede salvar, el Señor le puede dar vida. O sea, eso uno lo dice todos los días, ¿verdad? Pero para él, en las condiciones en que estaba, la palabra vida significó tanto que esa fue su sanidad y su conversión. Entonces, ¿cuál es la palabra? Cada persona tiene una palabra. Me recuerda a un poema de Alberto Maferrer que lo leí en mi adolescencia también. Pero me recuerdo todavía que él decía, cada persona, decía él, tiene una palabra. Y él se preguntaba, ¿cuál será mi palabra? Es una palabra, decía, que es como una llave que dándole vuelta de determinada manera abre el corazón de cada persona. Así decía ese poema en prosa de Maferrer. Todos tenemos una palabra. Para mí, ya le he contado muchas veces, ¿verdad? Lo que me llevó a la conversión fue una palabra. La palabra paz. Cuando yo le pregunté a mi amigo con el cual venía enojado porque él se había entregado a Cristo, y hemos quedado de acuerdo que no, que íbamos a ir a la iglesia, pero que no nos íbamos a entregar. Pero ya cuando me pasó el indio y yo me tranquilicé un poco más, entonces yo le dije, bueno, le dije, y ahora que ya recibiste a Cristo, ¿qué es lo que sentís? Y él se quedó pensando unos segundos, como que no se lo había preguntado. Pero me dijo, siento, me dice, una paz que nunca había sentido, me dijo. Cuando él me dijo eso, paz, ahí se me iluminó el mundo a mí, se me iluminó la vida. Es que eso es lo que yo andaba buscando, decía. Eso es lo que yo andaba buscando sin saber que era eso. Y ahí en ese momento fue cuando yo le dije, no pasa el otro domingo, por la idea que yo tenía, que solo en domingo se podía recibir a Jesús.
No pasa el próximo domingo sin que yo me entregue a Cristo, le dije. Gracias a Dios, me dijo él. Y entonces vino esa semana, porque eso fue domingo en la noche, ¿verdad? Que veníamos de la iglesia. Toda esa semana fue de la angustia mortal que le conté. Entonces, ¿cuál es la palabra para cada uno? Ahí es donde tenemos que orar. Dame sabiduría para hablar, Señor. Dame sabiduría para decirle a la persona esa palabra que no sabemos cuál es, pero que le va a iluminar la vida. Es como la palabra que le va a encender la luz y que va a ver todo claro. Para unos podrá ser desgraciado, como le dijeron a aquel, ¿verdad? Para otros quizás eso va a ser algo que lo va a alejar para siempre de las iglesias. Pero para otros quizás sería perdón, o sería cree. Me recuerdo, no tengo ahorita claro los detalles porque fue hace décadas, hermano. Pero yo estaba predicando de algo, de un personaje de la Biblia, no me acuerdo quién era, pero supongamos que era Tito. Entonces en la predicación yo hablaba que Tito aquí, Tito allá, y ese amigo que había venido a la iglesia, creo que ni estábamos en este local todavía, estábamos allá en la 27 calle, se llamaba igual que el personaje de la Biblia. Entonces, como estamos suponiendo que era Tito, entonces se llamaba Tito, pero no recuerdo realmente el nombre. Entonces, como en la predicación yo decía, y que Tito aquí, que el Señor con Tito, y que Tito acá. Entonces, él sentía que yo estaba hablando de él, porque él no sabía que existía un personaje en la Biblia que se llamaba igual que él. Pero todo lo que yo estaba diciendo, él pensaba que era para él, para Tito, y que esto y que lo otro, y se sentía tan redarguido porque sentía que era para él todo el mensaje. Y claro, cuando hice el llamado pasó a recibir a Jesús. Entonces, en ese caso fue su nombre, la palabra de él. Entonces, al orar es que tenemos que decirle: Señor, dame la sabiduría, dame la sabiduría. Con las personas nos vamos a encontrar en todo momento. Con las personas, hermanos, no vamos a tener tiempo de decirle: Señor, ¿cuál es la palabra? Dime la palabra rapidito, rapidito, para yo decírsela a él. No vamos a tener ese tiempo. Pero sí podemos cada día de nuestra vida: dame sabiduría, dame las palabras adecuadas, dame la palabra correcta que va a cambiar a esta persona. Quizás para algunos no es una palabra, son varias palabras o una frase, no lo sé. Pero eso tenemos que pedirle al Señor para que haya conversión de personas. Ya debería estar terminando, hermanos, pero estamos hablando de los temas de oración. Ahí le he mencionado algunos, pero hoy quiero hablarle un poco sobre qué mecanismos usar. Porque no solo usted como líder es quien debe orar, también la célula debe tener una vida de oración por los perdidos. Por eso es que hay un día de planificación donde se ora por los perdidos. Entonces, una manera, hermanos, de fortalecer y estimular la oración por los perdidos es que a los hermanos que llegan a la reunión de planificación, que pueden ser 4, no importa, pero usted hace 2 parejas, 2 y 2, o si llegan 6, 2, 2 y 2. Entonces le dice: vaya, usted dígale a su pareja, al que tiene enfrente, ¿verdad?, el nombre de la persona por la cual usted está orando por conversión, y la otra persona que le diga el nombre. Entonces dice: mira, yo estoy orando por Antonio. Yo estoy orando por María. Entonces vaya, unámonos así en pareja, ¿verdad? Unámonos y oremos por Antonio y por María, y se ponen a orar juntos. Entonces eso, hermanos, de orar en parejas es algo que estimula la oración, la dinamiza. Y no es solo el momento, sino que puede decir: entonces mira, yo voy a seguir orando por esa María, que decir que saber quién es, pero lo importante es que tú la conoces, y yo voy, y tú ora por mi Antonio. Entonces, y siguen orando. Esa es una manera, un método de estimular la oración. Otro método, hermanos, este es bastante usual en las iglesias celulares, es lo que se llama la silla vacía. Y es que se coloca una silla en medio de la célula. Entonces se dice: hermanos, vamos a orar por la persona que va a venir a sentarse en esta silla para nuestra reunión de célula. ¿Quién es esta persona? Y alguien dice: mi tío Julio. Entonces oremos por Julio, y todos oran por la silla vacía. La silla vacía es como el símbolo visible que hace ver a las personas
que ahí Julio se va a venir a sentar un día. ¿Cuándo? Dentro de una semana, dentro de 3 meses, dentro de 3 años, no sabemos, pero sabemos que un día yo puedo visualizar que Julio va a estar sentado en esa silla vacía. Entonces, esa es una manera también de estimular la oración dentro de la célula por los perdidos. La otra, hermanos, es la que hacemos nosotros siempre, que no es la única forma de orar, y es lo que se llama la oración convenida. La oración convenida es como oramos nosotros, que yo digo: hermanos, oremos para que el Señor nos dé su palabra. ¡Oh! Todos se ponen a orar. Esa es oración convenida, o sea, todos estamos pidiendo lo mismo. Entonces, se puede orar convenidamente por los perdidos. Esta es la persona que hoy vamos a enfocarnos, le vamos a pedir a Dios. Recuerde, la oración mueve montañas. No hay nada imposible para Dios. Cuando ya fracasaron todos los métodos, cuando fracasaron las visitas, cuando fracasaron los tratados, cuando fracasó porciones de la Biblia, cuando fracasó que se le regaló un radio que estaba ya soldado para que no lo moviera de la emisora de la iglesia, y nada, no creyó, queda el recurso de la oración. Entonces, la oración convenida, hermano, es indetenible. Luego, hermanos, otra forma de oración o de mecanismo que estimula la oración es hacer lo que se llama lista de oración. Usted puede comprar una cartulina o un pliego de papel bond y le pregunta a cada hermano de la iglesia: bueno, ¿cuál es su enfoque? ¿A quién está evangelizando ahora? Y él dice: pues yo a mi mamá. ¿Cómo se llama? Josefina. Y escribe Josefina. ¿Y usted por quién está orando? Yo por mi jefe. Y él, ¿cómo se llama? Él se llama Fernando. Fernando. Entonces ahí se hace la lista y se comienza a orar por las personas que están en la lista. Puede orarse en pareja, puede orarse convenidamente, puede utilizarse la silla vacía, pero la cuestión es orar por los que están en la lista. Y aquí viene lo más importante: cuando comienzan a llegar al Señor las personas de la lista, usted los va tachando, es decir, no lo borra, no hace otra lista nueva, sino que lo tacha, porque eso está diciendo: ya cayó el primero, ya viene el otro, ya viene, hasta que va a haber un momento en que toda la lista estará resuelta, estará respondida, y eso será un gran testimonio de cómo en verdad el Señor responde a las oraciones. Y luego, hermanos, hay otros elementos para la oración. Uno muy sabido es que todos deberíamos hacer, pero que casi nadie hace. A la hora del llamado, todos deberíamos estar orando para que el Señor toque los corazones, para que les ponga sed de Dios, para que el predicador o el líder o la lideresa diga la palabra de esa persona. Entonces, como se ora aquí en la iglesia, podemos interceder cuando el que predica hace el llamado en la célula también. Cuando el líder, la lideresa está haciendo el llamado en la célula, entonces los demás pueden estar orando, pueden estar intercediendo, porque la oración es lo único que puede cambiar las personas. No son nacidos ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, solo de Dios. La oración es fundamental. Y termino, hermano, con el último detalle. Aparte de la oración en la célula, que es de lo que he estado hablando, cada uno de nosotros debemos tener oración personal. El líder, los supervisores, los miembros de la célula, o sea, los anfitriones, todos debemos orar individualmente. Pero ¿por qué nos cuesta orar? Porque no tenemos el hábito de la oración. ¿Y cómo se hace un hábito? El hábito de la oración se hace buscando un lugar y una hora para orar. Porque si usted dice: yo voy a orar cuando lo sienta, nunca va a orar, nunca va a desarrollar la disciplina de la oración. ¿A qué hora debe orar? Yo no sé. Usted diga. ¿Qué hora le resulta mejor? Si a las 5 de la mañana, o le resulta mejor a las 10 de la mañana, o le resulta mejor
a la tarde o a la noche o a las 11 de la noche, no sé, lo que a usted le resulte mejor. Conocí el caso de un hermano que trabajaba en una oficina y al lado del edificio donde él trabajaba había un pequeño parquecito. Entonces, a la hora del almuerzo, le daban una hora, entonces él bajaba, se iba al parquecito, llevaban su sandwichito, algo así. Comían 10 minutos, ¿verdad? Y tenía una hora. Entonces se quedaba sentado en una banca que había en ese parquecito, y sentado ahí, él se ponía a orar. Entonces, todos los días al mediodía, él estaba orando. Y también me estoy recordando en este momento este era un joven que todavía ni se había graduado de bachiller, porque era cuando iba a estudiar. Él se iba caminando a pie, que caminaba como media hora para llegar al lugar donde estudiaba, y cuando terminaba su jornada de clases se regresaba otra media hora caminando a pie a casa. Entonces, pero este joven, desde que salía de su casa, comenzaba a orar. Iba caminando, pero iba orando. Iba caminando, iba haciéndole las peticiones al Señor, llegaba a clases. Después de las clases, como digo, salía de estudiar y otra vez orando, orando, orando hasta que llegaba a la casa. Entonces, como era media hora de ida y media hora de regreso, oraba una hora diaria. Ese era su hábito. Entonces, para algunos, bueno, en el caso de este joven, su lugar era la calle, y la hora de ir a clase y la hora de salir. Para el hermano del parquecito, al mediodía, y el lugar, el parque. Puede ser que para usted sea su habitación, en su dormitorio. El problema es que no se me vaya a dormir. Pero tiene que haber un lugar. Entonces, cuando uno es perseverante en el lugar y en la hora, en el lugar y en la hora, ahí es donde se crea el hábito. Entonces, todas estas cosas, hermanos, que he mencionado, nos dan temas de oración y nos dan métodos para la oración. Si lo hacemos, el Señor no se tardará en responder y comenzaremos a ver conversiones en las células y en la iglesia, que eso es a lo que queremos apuntar. Oremos al Señor, cerremos nuestros ojos. Señor amado, gracias te damos por esta reflexión que hemos tenido en tu palabra, y porque tú, Señor, nos enseñas a orar. Yo te ruego, Señor, que bendigas a la congregación, bendice a todos cuantos estamos acá y ayúdanos para que podamos llevar a la práctica lo que hoy hemos escuchado, que lo retengamos, pero no solo lo retengamos, sino que también lo pongamos por obra, y de esa manera poder tener frutos, levantar la cosecha que ya está lista para la siega. Úsanos, Señor, para que así sea, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Hermanos, antes de finalizar, solo quiero recomendarle este pequeño libro que se llama Comparte. Se llama Comparte porque se trata de compartir el evangelio. Tiene un subtítulo que dice: haz que Cristo sea una realidad para otros. Entonces, este pequeño libro, que es de Joel Comiskey, es un libro que habla sobre evangelismo, que es el tema de esta conferencia en la iglesia celular. Este libro, si usted quiere, puede comprarlo por internet. Le va a costar $8.99. Eso es lo que cuesta por internet. Claro, los $8.99 tiene que pagar pues el envío para que llegue a su casa, ¿verdad? Que algunas veces es más caro que el mismo libro. Pero no tiene que pedirlo por internet. Ahora está aquí en la librería, y como usted sabe que tiene cuello conmigo, ¿verdad? Solamente está a $3. Entonces, si usted lo quiere llevar al terminar este culto, que es en unos minutos, pase por la librería y ahí está el libro Comparte, y por $3 se lo lleva, y en verdad se lo recomiendo. Tiene mucha información muy útil que nos va a enseñar a todos a poner en práctica el evangelismo. Amén.